Ese es mi deseo. Bienvenidos para la meditación de la palabra de nuestro Dios. Quiero invitarles a abrir su Biblia en el Salmo 30. Salmo 30. Y voy a hacer la lectura de este salmo. Es un salmo escrito por David. Y dice: Te glorificaré, oh Jehová, porque me has exaltado, y no permitiste que mis enemigos se alegraran de mí. Jehová, Dios mío, a ti clamé y me sanaste. Oh Jehová, hiciste subir mi alma del Seol. Me diste vida para que no descendiese a la sepultura. Cantad a Jehová vosotros sus santos y celebrad la memoria de su santidad. Porque un momento será su ira, pero su favor dura toda la vida. Por la noche durará el lloro, y a la mañana vendrá la alegría. En mi prosperidad dije yo, no seré jamás conmovido, porque tú, Jehová, con tu favor me afirmaste como monte fuerte. Escondiste tu rostro, fui turbado. A ti, oh Jehová, clamaré, y al Señor suplicaré. ¿Qué provecho hay en mi muerte cuando descienda a la sepultura? ¿Te alabará el polvo? ¿Anunciará tu verdad? Oye, oh Jehová, y ten misericordia de mí. Jehová, sé tú mi ayudador. Has cambiado mi lamento en baile. Desataste mi cilicio y me ceñiste de alegría. Por tanto, a ti cantaré, gloria mía, y no estaré callado. Jehová, Dios mío, te alabaré para siempre. Vamos a orar. Padre nuestro, te damos muchas gracias. Tenemos oportunidad de meditar en tu palabra y pedimos dirección para ello. Bendito Señor, gracias por lo que podemos aprender de este salmo, de las palabras que escribió David. Dios, ayúdanos a aprender, ayúdanos a entender lo que puede ser usado en nuestra vida, lo que ha de ser usado en nuestra vida. Ayúdanos, Señor. Oramos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Salmo de David. Los estudiosos no se ponen de acuerdo sobre lo que significa unas palabras que están escritas con letras pequeñas allí en la parte de arriba de este salmo. Dice: salmo cantado en la dedicación de la casa. Dije, no se ponen de acuerdo los estudiosos porque algunos dicen que se refería la casa al templo. Otros dicen que se refería a una casa de David. Y la verdad es que David no fue el constructor del templo. Fue su hijo Salomón. Entonces, ¿a cuál casa se referirá aquí? Para unos, dije, se trata del templo de Jerusalén que construyó Salomón. Y entonces este salmo escrito por David, ¿cómo es que fue escrito para la dedicación de la casa? Algunos dicen que quizás David la escribió con tiempo, para cuando se construyera el templo y se leyera este salmo como un cántico. Alguien también dijo que David, Salomón o los sacerdotes lo escogieron para aquella ocasión. Pero otros dicen que la casa se refiere a alguna residencia de David. Por ejemplo, leemos en Primero de Crónicas el capítulo 14 de una casa. Primero de Crónicas 14, verso 1 y 2, dice: Hiram, rey de Tiro, envió a David embajadores y madera de cedro y albañiles y carpinteros para que le edificasen una casa. Y entendió David que Jehová le había confirmado como rey sobre Israel y que había exaltado su reino sobre su pueblo Israel. Fíjense cómo Hiram, el rey de Tiro, le envía embajadores, dice, y madera de cedro y albañiles y carpinteros para que le edificasen una casa.
Y entonces algunos dicen, David compuso este salmo en el tiempo en que se terminó de construir una casa para él, y alaba a Dios en este salmo. Y quizás algunos en nuestros tiempos, tomando el ejemplo de esta ocasión, quizás algunos por eso, cuando construyen una casa o cuando compran una casa, celebran un culto, una reunión donde dedican esa casa a Dios. Sí es la casa de la familia, sí es la casa de alguien que es dueño de ella, pero la dedican a Dios. Es una manera de decirle a Dios, gracias por la casa, pero también que están diciendo con ello que en ese lugar se va a bendecir a Dios con todo lo que se haga. Y esto es una lección sencilla para nosotros. Cuando hacemos las cosas en nuestra casa, ¿son para bendición de Dios? ¿Son para alabanza de Dios? Si era la casa donde iba a vivir David estaba alabando a Dios por esa casa, estaba siendo agradecido a Dios por esa casa, y era una manera de pedir la bendición de Dios, sí, para esa casa, pero también una manera de decirle a Dios, Señor, en este lugar te vamos a bendecir, te vamos a alabar, y Él invita a los santos a hacerlo. Es una lección para nosotros y deberíamos de preguntarnos, ¿es mi hogar un lugar dedicado a Dios? Ahora, esta es, según el título, la ocasión en que se compone este salmo. Ahora veamos la condición en la que estaba David cuando compone este salmo. Las circunstancias por las que estaba pasando David. En el verso 6 y verso 7 de este salmo dice, en mi prosperidad dije yo, no seré jamás conmovido, porque tú, Jehová, con tu favor me afirmaste como monte fuerte, escondiste tu rostro, fui turbado. Pero primero dice, en mi prosperidad. Hasta ese momento Dios había actuado a favor de David. Hasta ese momento Dios le había dado dominio sobre sus enemigos, le había dado salud, tenía un bienestar económico, y así lo reconoce David en ese verso 7, porque tú, Jehová, con tu favor me afirmaste como monte fuerte. David estaba bien. Pero hermanos, sucede algo. Y es posible que como David estaba bien, le haya sucedido lo que al pueblo de Israel y lo que Jesús repitió allá en Mateo capítulo 13, el verso 15. Por causa de estar bien, por causa de que le estaba yendo todo bien, todo estaba en paz, todo estaba tranquilo, el corazón de David se engrosó. ¿Qué quiere decir esto? En Mateo 13, el verso 15, Jesús repite unas palabras que Dios dijo por medio del profeta Isaías. Dice, porque el corazón de este pueblo se ha engrosado, y con los oídos oyen pesadamente, y han cerrado sus ojos, para que no vean con los ojos, y oigan con los oídos, y con el corazón entiendan y se conviertan, y yo los sane. Dice, el corazón de este pueblo se ha engrosado. Y en el libro de Isaías, donde habla de estas palabras, de que el corazón del pueblo se engrosó, dice la Biblia que al pueblo le faltó entendimiento. Por eso habla de que su corazón se engrosó. Estaban tan bien en todo sentido que se olvidaron de Dios. Un corazón engrosado
está refiriéndose a un corazón que no entiende. Todo iba tan bien que su corazón empezó a confiar o a descansar su confianza en las riquezas, a descansar su confianza en su poder, a descansar en su sabiduría. David estaba satisfecho. David quizás pensaba que merecía todo aquello que estaba gozando. Quizás embriagado por su poder, por su situación. Por eso es que él dice en el verso 6, en mi prosperidad, dije yo, no seré jamás conmovido. O sea, no me va a pasar nada, en todo estoy bien. David empezó a llenarse de orgullo, a creer que su situación, lo que estaba viviendo, era lo que solo necesitaba. Poco a poco fue llenándose de satisfacción. Quizás la palabra Dios no se había quitado de su boca todavía, pero Dios solo estaba en su boca, no en su corazón. Su vida con Dios era más un tema de religiosidad que de práctica. El centro de su vida era el yo y no Dios. Le pasó a David y nos puede suceder a nosotros también. Podemos estar satisfechos con el trabajo, podemos estar satisfechos con la situación financiera, podemos estar satisfechos con lo que tenemos y pensar que con lo que tengo no me hace falta nada, los estudios van adelante. Nos sentimos muy contentos, muy satisfechos con nuestra familia, nos gusta nuestra vida, estamos sanos y Dios parece estar contento conmigo, así que viviré tranquilo. Podemos caer en eso y no tener entendimiento. Caemos en una actitud a veces de conformismo en cuanto a lo espiritual y no dedicamos tiempo a Dios. Nos puede el orgullo hacer que cedamos en nuestro compromiso con Dios. Nos puede hacer la situación que estamos viviendo de comodidad. Nos puede hacer ceder en nuestro compromiso con Dios. David estaba así, en mi prosperidad. David estaba bien, pero de repente, como su corazón se había engrosado, como él empezó a confiar en las cosas que tenía, hubo un problema. Dice los versos 1 al 3, te glorificaré, oh Jehová, porque me has exaltado. No permitiste que mis enemigos se alegraran de mí. Oh Jehová, Dios mío, a ti clamé y me sanaste. Oh Jehová, hiciste subir mi alma del Seol. Me diste vida para que no descendiese a la sepultura. Miren la situación en la que escribe este salmo. Miren la circunstancia por la que estaba pasando David cuando escribe este salmo. Él había prosperado, pero ahora, cuando escribe el salmo, está pasando por una situación angustiosa. Está pasando por una situación muy, muy difícil. David dice, me has exaltado. Esa palabra exaltar es la misma palabra alzar.
Y esa palabra se usaba en la vida diaria cuando se referían a la acción de sacar un balde de un pozo. Alzar. Se referían a la acción de sacar un balde de un pozo. Cuando David dice, me has exaltado, está diciendo que Dios lo sacó de un pozo. Así se sentía David, así de mal se llegó a sentir David, como en lo profundo de un pozo. En otro de sus salmos dice también cómo se sentía. Dice en el Salmo 40, verso 2, y me hizo sacar del pozo de la desesperación, del lodo cenagoso, puso mis pies sobre peña y enderezó mis pasos. Dice, me hizo sacar del pozo de la desesperación. Así que cuando David dice en el Salmo 30, me exaltaste o me has exaltado, me has sacado del pozo. En el pozo de la desesperación hay soledad. En el pozo de la desesperación hay aislamiento, hay miedo, hay estrechez, hay oscuridad, hay frustración, hay dolor. Así se sentía David. Así se sentía David cuando escribió este salmo. Me has sacado del pozo de la desesperación. Cuando dice me has exaltado, se refiere me has alzado del pozo. Dicen que sentirse en el pozo de la desesperación, dicen que es el último paso de la oscuridad. Dicen que es el último paso o la última estación del pensamiento suicida. Después de sentirse así en el pozo de la desesperación, vienen los pensamientos suicidas. Cuando se está en el pozo, nada importa. Cuando se está en el pozo, no hay lugar para los demás, no hay lugar para los amigos, no hay lugar para los enemigos. No hay lugar para nada. Quienes se encuentran en el pozo de la desesperación no permiten que la gente les ayude. Por más que la gente que está a su alrededor trata de ayudarles, trata de consolarles, ellos se resisten a ese consuelo. Creen que son una carga. Puede ser que hasta se sientan en el pozo de la desesperación, pero puede ser que hasta le dediquen una sonrisa a sus familiares, una sonrisa falsa o una sonrisa tímida para evitar que se preocupen. Se encuentran, el que está en el pozo de la desesperación, se encuentra completamente conmocionado, confundido, aturdido. Así se sentía David, se sentía fracasado, se sentía decepcionado, por eso se sentía que estaba en el pozo, esto es, en las profundidades, y es también cuando viene la depresión. Dice en el pozo de la desesperación, en el pozo de la desesperación, y la palabra desesperación viene de una palabra hebrea que significa rugido, destrucción, murmullo. Quizás sus enemigos afligían a David hablando. En ese espacio el enemigo estaba afligiendo a David murmurando, quizás diciéndole, estás solo. Quizás
diciéndole te van a traicionar, quizás diciéndole de aquí a poco te vas a morir. Quizás le decían mejor quítate la vida. ¿Para qué vivir así? En el pozo de la desesperación, quizás sus enemigos le decían, ¿dónde está tu Dios? Dios te abandonó. La palabra desesperación significa eso, murmuración. Alguien viene y te dice, es por demás, todo se acabó. Así se sentía David. Había una acumulación de preocupación, de estrés, de ansiedad, de temor ante la presencia de los enemigos, y en este caso del rey Saúl. Lo estaban persiguiendo, no dormía bien, no se alimentaba de una manera apropiada. La angustia inquietaba su corazón cada día. Esa era la situación de David cuando escribe este salmo. Dice David en el verso 8. A ti, oh Jehová, clamaré y al Señor suplicaré. ¿Qué provecho hay en mi muerte cuando descienda a la sepultura? Fíjense que se sentía morir. David estaba sufriendo tanto. En el Salmo 40, que es algo similar a lo que habla en el Salmo 30, dice que lo hizo subir del lodo cenagoso. En el Salmo 40 dice, me hizo sacar del pozo de la desesperación, del lodo cenagoso. Y cuando usa esa palabra, lodo cenagoso, lo que está diciendo es que su caminar fue muy difícil. Lo entendemos. El lodo cenagoso es aquel lugar donde se dificulta caminar, donde se dificulta avanzar, donde la persona se siente fatigado, donde la persona ya no quiere avanzar, ya no puede, se siente que no puede más. Esa es la situación en la que está David cuando escribe el Salmo 30 y el Salmo 40. Dios sacó a David de allí, lo levantó y lo puso sobre peña. Miren otra vez lo que dice el verso 1. Te glorificaré, oh Jehová, porque me has exaltado y no permitiste que mis enemigos se alegraran de mí. Hermanos, en ese tiempo David estaba probablemente enfermo. Algunos dicen que quizás fue el tiempo cuando él levantó el censo y que vino una plaga, y que quizás él mismo, al igual que muchos, estuvieron enfermos y otros murieron. Está hablando de que tenía temor hasta de morir. David estaba pasando por una situación así, pero miren lo que dice otra vez el Salmo 30 en el verso 11. Has cambiado mi lamento en baile. Has cambiado mi lamento en baile. Dios obró. Ya vimos la circunstancia. Ahora veamos la obra divina. Has cambiado mi lamento en baile. Fíjense que David se sentía desesperado. David estaba en una situación muy difícil, pero David oró. Versos 2 y 3 dice, Jehová Dios mío, a ti clamé y me sanaste. Estaba pasando por un momento difícil en su vida, quizás enfermedad y también la persecución. El enemigo andaba detrás de él. Y David ora a Dios, a ti clamé y me sanaste. Y otra vez cuando dice me sanaste, posible era la enfermedad, o posible hasta se sentía enfermo por el temor, por la ansiedad, por el estrés que estaba viviendo. Dice, oh Jehová, hiciste subir mi alma
del Seol. Dios obró en la vida de David. Dice el verso 8, a ti, oh Jehová, clamaré y al Señor suplicaré. ¿Qué provecho hay en mi muerte cuando descienda a la sepultura? Te alabará el polvo, anunciará tu verdad. David oró a Dios. David esperó en Dios. En el Salmo 40, volviendo a relacionarlo, dice: pacientemente esperé a Jehová. David oró, David esperó en Dios. Miren esto, hermanos, no somos dados a esperar. Queremos las cosas rápido, deseamos que el Señor responda a nuestras oraciones inmediatamente. Sin embargo, en este caso, David dice: pacientemente esperé. Esperando, esperé. Eso es lo que está diciendo. No nos dice cuánto tiempo tuvo que esperar. No nos dice cuánto tiempo estuvo enfermo, o cuánto tiempo estuvo en estrés, o en cuánto tiempo estuvo sufriendo. No dice cuánto, pero él esperó en Dios. El afán y la ansiedad no son buenos consejeros. Nos hacen desesperar. Pero Dios oye el clamor de sus hijos. Volviendo al Salmo 40, el verso 1, dice: pacientemente esperé a Jehová y se inclinó a mí y oyó mi clamor. Dios oye el clamor de sus hijos. Dios escucha las oraciones de sus hijos. Ante la dificultad, hermanos, ante la dificultad, podemos pensar que Dios no ha escuchado nuestra oración, pero esto no es así. Él promete: clama a mí y yo te responderé y te voy a enseñar. ¿Cuándo? A su tiempo. Te voy a responder a su tiempo. El Señor escucha a sus hijos. Él está interesado en la situación que cada uno de nosotros vivimos. David estaba pasando por un momento difícil y clamó a Dios, oró a Dios, y Dios contestó su oración. Dios no es insensible a lo que te está pasando. Recuérdalo. A Dios le interesa lo que tú eres, lo que te pasa. Y en el Salmo 40, el verso 2, Dios, dice la Biblia, respondió a la oración. Volviendo al verso 11 del Salmo 30, tú cambiaste mi lamento en baile. Cambiaste mi lamento en baile. Dios transforma. Eso es lo que dice Dios cuando dice: cambiaste. Cambiaste mi lamento en baile. Cuando dice: has cambiado mi lamento en baile, lo que está diciendo es que tú transformaste de una manera radical, de una manera completa. Tú cambiaste, transformaste, restauraste, hiciste girar, hiciste volver hacia otra dirección mi vida. Eso es lo que está diciendo David. Como David, otro salmista decía que Dios sana a los quebrantados de corazón y venda sus heridas o sus tristezas. Así es Dios. Dios contestó la oración de David. Dios atendió a la súplica de David. Él es el que hace un cambio de vestiduras. Imagínense, David está vestido de estrés. David está vestido de tristeza, de desesperación. Y luego dice David: has cambiado mi lamento en baile. Esto es, me vestiste de alegría, me vestiste de gozo. Aparte de darnos sanidad, Dios también, sanidad física, Dios también da sanidad emocional y da sanidad, alivia cualquier otro dolor que nosotros estemos pasando. Nosotros podemos buscar a Dios a través de Jesucristo en oración y Él va a respondernos. Ahora, vean esto. Dios da la respuesta a David. Dice en el Salmo 30 otra vez: te glorificaré, oh Jehová, porque me has exaltado. No permitiste que mis enemigos se alegraran de mí. Me sanaste, dice David. Luego el verso 3: hiciste subir
mi alma del Seol, me diste vida, me sanaste, me diste vida. Quizás estaba enfermo y quizás también sus enemigos lo estaban persiguiendo. Imagínense, enfermo y escondiéndose, enfermo y no durmiendo bien, enfermo y no comiendo bien, y siendo perseguido. Esto es yendo de lugar en lugar, siendo perseguido, siendo angustiado. Pero Dios da respuesta a David. Dice David otra vez: tú cambiaste mi lamento en baile. Has cambiado mi lamento en baile. Desataste mi cilicio y me ceñiste de alegría. Dios hizo esto con David. Ahora, ¿cuál fue la respuesta de David? ¿Cuál fue la respuesta de David? El verso 1, otra vez: te glorificaré, oh Jehová. Ya había habido la respuesta de Dios. Ya Dios le había traído paz a la vida de David, y la respuesta de David fue glorificar a Dios. Todo había pasado. Ya la tristeza, el estrés, las preocupaciones ya habían quedado atrás. Ahora estaba bien. La enfermedad había quedado atrás. Ahora estaba bien. ¿Cuál fue su respuesta? Glorificar a Dios, adorar a Dios, invitar a otros para juntos adorar a Dios. Esa fue su respuesta. La pregunta es: ¿y cuál es la respuesta de nosotros? ¿Cuál es la respuesta de nosotros cuando Dios nos ha ayudado? ¿Cuál es la respuesta de nosotros cuando Dios nos ha dado la salud, cuando Dios nos ha dado la vida? ¿Cuál es la respuesta de nosotros? Se la voy a decir. A veces la respuesta de algunos de nosotros es olvidarnos en poco tiempo del asunto que nos había tenido con preocupación. Olvidarnos en poco tiempo del asunto y no ser agradecidos con Dios. Yo sé, en nuestros días mayormente se ha visto esto de una manera más clara. Hubo personas enfermas y en el momento de su enfermedad, en el peligro de morir, clamaron a Dios, pidieron a Dios y pidieron que oráramos por ellos. Se aliviaron. ¿Cuál ha sido su respuesta? ¿Cuál ha sido su respuesta? ¿Glorificar a Dios? ¿Ser agradecidos con Dios? ¿Esa es la respuesta? Esa debería de ser la respuesta. Pero regularmente o muchas veces olvidamos el asunto y olvidamos el ser agradecidos. Nos olvidamos de darle la alabanza a Dios, de rendirle culto a Dios por los bienes recibidos. Pero David no quería que pasara eso. David dice, el verso 1: te glorificaré, oh Jehová, porque me has exaltado. Él quería dar testimonio del poder de Dios a su favor. Él quería hablar con su boca lo que había en su corazón: agradecimiento y alabanza. Así comienza el Salmo, dando ese reconocimiento a Dios y dando esa alabanza a Dios. Te glorificaré, oh Jehová. La liberación divina, la sanidad divina produce y debe de producir alabanza a Dios. En el Salmo 40, el verso 3, después de que el salmista ha dicho que Dios lo sacó del pozo, del lado de la desesperación, del lodo cenagoso, dice el verso 3: puso luego en mi boca cántico nuevo, alabanza a nuestro Dios. Y él da testimonio y dice: van a ver esto muchos y van a conocer el poder y la obra de Dios. Qué hermoso es cuando
recibimos de parte de Dios un beneficio y nosotros testificamos y nosotros le damos la gloria y la gente lo está escuchando y entonces aprenden a confiar en Dios porque Dios contesta las oraciones. ¿Qué es tu respuesta? ¿Has recibido bendiciones de Dios? ¿Has recibido beneficios de Dios? Si es así, ¿qué ha sido tu respuesta? ¿Alabanza a Dios? ¿Glorificar a Dios? ¿O te has olvidado del asunto y te has olvidado de reconocer a Dios? ¿Recuerdas aquellos 10 leprosos? ¿Como cuál eres tú? ¿Como los 9 o como el que regresó para dar gracias? ¿Cómo eres? ¿De cuál eres tú? Dios sacó del estrés a David. Dios sacó del peligro de muerte, del peligro del enemigo. Y cuando Dios lo saca, ese hombre sale para la gloria de su nombre. Quizás el enemigo haya traído problemas a tu vida. Quizás el enemigo ha procurado meterte en el pozo de la desesperación. Quizás el enemigo ha querido que caigas en el lodo cenagoso, pero Dios es todopoderoso. Clama a Él y vendrá en tu ayuda. Clama a Él y te va a sacar de ese pozo de la desesperación. ¿Qué aprendió David y qué testimonio nos ha querido dejar? En el Salmo 30, en el verso 11, has cambiado mi lamento en baile, desataste mi cilicio y me ceñiste de alegría. Hermano, por un momento será su ira, dice la ira de Dios, pero su favor dura toda la vida. Dije hace un momento que quizás David estaba enfermo. Y dije que quizás fue por una plaga que vino por causa del censo. Hubo un castigo de parte de Dios. David reconoce esto. La disciplina al momento no parece ser causa de gozo, sino de tristeza. Pero después da fruto apacible de justicia. David quizás fue puesto en disciplina en ese tiempo, pero clama a Dios y Dios contesta su oración. Por cualquier cosa que tú estés pasando, cualquier cosa, si tú clamas a Dios, Dios contestará tu oración y te sacará de ese pozo de la desesperación. Esa noche de lloro, esa noche de tristeza va a pasar. El Señor, si tú clamas a Él, el Señor va a cambiar tu lamento en baile. Esto es, en alegría. Va a cambiar tu tristeza en gozo. Dice Jesús, vuestra tristeza se convertirá en gozo. Solo clama a Él y Él responderá. Oremos. Padre nuestro, tú conoces la condición en la que estamos cada uno y sabes también si hay tristeza, si hay dolor, si hay preocupaciones, si hay estrés, si ya se siente que no puede más. Tú sabes quién está en esa situación y oramos para que tú le ayudes. Oramos para que tú te manifiestes en su vida. Oramos, Señor, para que hagas la obra en ella. Dios, muéstrate. Y muchas gracias porque podemos confiar en ti. Ayúdanos a ser agradecidos después de que tú ya nos has ayudado en nuestros problemas, en nuestras necesidades, en nuestras enfermedades. Ayúdanos, Dios. Nos ponemos en tus manos para ello. En Cristo Jesús. Amén. Dios los bendiga.